Micrófono: el chupacabras, el monstruo que nació de la televisión. Introducción. Hubo una época en la que bastaba encender la televisión para creer en lo que te dijeran. Los presentadores eran casi sacerdotes, los noticieros eran el templo. Y el público, una congregación fiel. Era la década de los 90. No existían las redes sociales, los memes eran rumores de vecindario. Y el misterio viajaba más rápido que la verdad. Fue entonces cuando surgió un ser que se convirtió en pesadilla colectiva, en tema de sobremesa, y en la excusa perfecta para explicar lo inexplicable. El chupacabras. Una criatura que supuestamente se alimentaba de sangre animal, que atacaba por las noches, y que unió a campesinos, periodistas y ufólogos bajo el mismo miedo. Hoy vamos a investigar cómo nació realmente este mito, cómo los medios lo convirtieron en fenómeno mundial, y qué nos revela sobre nosotros mismos. Soy Eric Investiga, y esta es la historia del monstruo más famoso de América Latina, uno que quizá nunca existió, pero que marcó una era. Capítulo 1. El nacimiento del miedo. Todo comenzó en Puerto Rico, en 1995. En el pequeño municipio de Canóvanas, varios granjeros reportaron lo mismo. Sus animales aparecían muertos, drenados de sangre, con 2 pequeños agujeros en el cuello. Los rumores crecieron rápido. Alguien dijo que había visto una sombra moverse entre los árboles. Otro afirmó que escuchó un grito agudo, como de algo no humano. Y entonces, como suele pasar con los grandes mitos, una frase improvisada encendió la mecha. Parece que alguien le chupa la sangre a las cabras. Y así, sin comité científico ni bautizo oficial, nació el nombre, chupacabras. Los noticieros locales lo convirtieron en su mejor historia. En un país donde las noticias solían hablar de política o crimen, de pronto había un monstruo. Y un monstruo vende más que cualquier reforma fiscal. En pocos días, el miedo se extendió por todo el Caribe. Y cuando el miedo viaja, siempre encuentra un nuevo hogar. Capítulo 2. Llegada a México. México recibió al chupacabras con los brazos abiertos. Era 1996, y los medios vivían una época dorada de sensacionalismo. Primer impacto, Alarma TV, Extra Normal. Todos competían por ver quién mostraba la historia más increíble. Y no había historia más perfecta. Un ser nocturno, asesino, posiblemente extraterrestre, que mataba animales sin dejar rastros. Las imágenes eran siempre las mismas. Granjeros con cara de susto, animales sin sangre. Y un testigo que decía haberlo visto de cerquita. La descripción variaba según el entrevistado. Unos lo veían como un reptil bípedo con ojos brillantes. Otros como una especie de murciélago demoníaco. Y alguno juraba que era mitad perro, mitad político. El país entero hablaba del chupacabras. Había reportajes, debates, y hasta programas especiales en cadena nacional. El monstruo se volvió un fenómeno cultural. Aparecía en canciones, caricaturas, cómics, y chistes. Porque, claro, en México tenemos una regla. Si algo nos da miedo, lo convertimos en humor. Capítulo 3. El monstruo y el poder. Pero detrás de todo mito hay un contexto. 1995 fue un año turbulento. Crisis económica, devaluación del peso, desempleo, y desconfianza política. Y justo cuando el país más necesitaba distraerse, apareció el chupacabras. Algunos teóricos afirmaron que fue una maniobra mediática, que mientras todos hablaban de un ser fantástico, los noticieros evitaban hablar de temas más incómodos. ¿Coincidencia o estrategia? Difícil saberlo. Pero lo cierto es que el chupacabras se convirtió en la cortina de humo más entretenida de los 90. Mientras el pueblo temía al monstruo, la televisión lo alimentaba. Y el miedo, como todo buen negocio, se volvió rentable. Capítulo 4. La investigación. Con el fenómeno fuera de control, científicos de varios países intentaron explicarlo. Veterinarios analizaron los cuerpos de animales. Biólogos revisaron las heridas. Y todos coincidieron. No había señales de extracción de sangre. La causa más probable eran ataques de coyotes enfermos. La sarna les hacía perder el pelo, caminar de forma extraña y parecer criaturas irreconocibles. Su aspecto coincidía con las descripciones de los testigos. Pero la ciencia tenía un problema. No daba miedo. Y cuando la verdad aburre, la mentira se vuelve más atractiva.
La gente prefería pensar que algo sobrenatural rondaba los campos. Porque aceptar que era solo un coyote pelón era demasiado simple para una historia tan buena. Capítulo 5. La histeria colectiva. El miedo se volvió contagioso. En pocos meses, hubo reportes en Chile, Nicaragua, Colombia, Argentina y, por supuesto, en todo México. En Durango, un campesino aseguraba que el chupacabras había pasado sobre su techo. En Puebla, otro dijo que lo persiguió por un camino rural. Y en Sonora, alguien juró haberlo fotografiado, con una cámara que tenía el lente tapado. La imaginación colectiva hizo el resto. Y la televisión lo amplificó. Cada noche, los hogares se reunían para ver la nueva aparición. El miedo se volvió entretenimiento. Y el entretenimiento, cultura popular. Capítulo 6. El chupacabras pop. A finales de los 90, el chupacabras ya era una celebridad. Tenía su propia figura de acción, parodías en la carabina de Ambrosio. Y hasta un corrido. El mito había pasado del terror al folclore. De criatura del campo a personaje nacional. Era parte de nuestra identidad colectiva. Misteriosa, supersticiosa y con sentido del humor. Porque en México, cuando un monstruo se vuelve popular, lo adoptamos, le ponemos apodo. Y lo convertimos en parte de la familia. Capítulo 7. El fin del monstruo. Con la llegada del nuevo milenio, el fenómeno comenzó a desaparecer. Las redes sociales cambiaron la forma en que se difundía la información. La televisión perdió su poder. Y el chupacabras, poco a poco, se convirtió en una reliquia del pasado. Pero no murió. Solo cambió de forma. Hoy vive en cada noticia falsa. En cada video borroso de TikTok. En cada teoría conspirativa compartida por WhatsApp. Porque, al final, el monstruo nunca fue real. Lo real era la necesidad de creer. El chupacabras fue el reflejo de una sociedad confundida. Una que mezclaba miedo, tecnología y fe. Y aunque los años pasen, seguimos fabricando nuevos monstruos con las mismas herramientas. Ignorancia, morbo, y una buena historia. Conclusión. El chupacabras no era una criatura del campo. Era una criatura de la televisión. Una leyenda nacida entre cámaras, titulares y micrófonos. Nos enseñó que el miedo puede vender tanto como la esperanza. Que el rumor puede ser más fuerte que la ciencia. Y que los verdaderos monstruos no siempre tienen colmillos. A veces, solo tienen un logo, un horario estelar y un guión bien escrito. Así que la próxima vez que escuches sobre un nuevo misterio, un caso imposible o una historia sin pruebas, recuerda esto. El chupacabras también comenzó con un titular. Soy Eric Investiga. Y esta fue la historia del mito que nos chupó. La razón.